Dios me lo bendiga a cada uno de los oyentes. Hoy estaremos tocando el tema al comenzar una iglesia, y para eso estaremos tocando como referencia cuatro textos bíblicos. Uno de ellos es Génesis 12 del 1 al 3, Génesis 26 del 1 al 3, Génesis 32, 24 al 30 y Génesis 50 del 24 al 26. Génesis nos muestra cómo Dios inició a su pueblo usando hombres más que recursos materiales. Para comenzar una nueva iglesia, Dios necesita personas. Muchas veces estamos más preocupados en las cosas materiales y no en las personas. Así que vamos a desarrollar este tema basándonos en cuatro puntos importantes. El primero de ellos es basándonos en el libro de Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí está la historia del llamamiento de Abraham. El primer punto es que acepten el propósito de Dios. Las personas, los seres humanos, que acepten el propósito de Dios. Vemos aquí en el caso de Abraham. Abraham tenía muchas posibilidades para desarrollar su vida de manera exitosa. Pero él recibió un llamado específico del Señor, que le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Así que Abraham, al recibir este llamado, él aceptó por fe el propósito de Dios, porque Dios le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Así que hay tres elementos importantes en este texto. En primer lugar, Abraham, como cualquier ser humano, podía desarrollarse en diferentes áreas y tener una vida totalmente ajena a Dios. Pero en esas circunstancias es que él recibe un llamado específico de Dios. Al recibir este llamado de Dios, él acepta por fe el propósito de Dios. Y gracias a esta acción de Abraham es que en el día de hoy tenemos a una nación llamada Israel. Segundo punto que vamos a ver es en el capítulo 26 del libro de Génesis, para desarrollar también la vida de Isaac. Vamos a dar lectura Génesis 26 del 1 al 3. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Aquí hay algo muy interesante en la vida de Isaac. Dios le dice claramente que él debe de aprender a confiar en él en las horas de crisis. Tenemos que aprender nosotros también a confiar en los tiempos de crisis. Para Isaac era más fácil abandonar la tierra prometida, ver sus comodidades y ver suplir todas sus necesidades. Pero Isaac confió en Dios y fue prosperado. Isaac confió en Dios y fue prosperado. Qué importante es para nosotros entender eso, que Dios siempre nos está llamando a confiar en Él en los momentos de crisis. ¿Quién no atraviesa momentos críticos? Muchos seres humanos atravesamos momentos críticos, pero Él nos dice: confíen en mí, confíen en mí. Por eso que el versículo 2, Génesis 26, 2 dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Entonces es importante para nosotros, como segundo punto de este tema, que confiemos en Dios en los momentos críticos de nuestra existencia. Tercer punto. Vamos a ver Génesis 32, versículos 24 al
30. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayara el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fui librada mi alma. Podemos notar aquí algo muy interesante. Dios tiene un encuentro personal con Jacob y ocurre una transformación por la gracia de Dios. Jacob pudo conquistar mucho por su fuerza y astucia, pero Jacob permitió que Dios lo transformara en Israel. Entonces, es importante para nosotros siempre estar atentos a la voz de Dios. Dios quiere transformarte, Dios quiere transformar tu familia, Dios quiere transformar como persona, como ser humano, Dios quiere transformarte como empresario, Dios quiere transformar tu vida. Recuerda, en la primera escena pudimos ver cómo es que Dios lo llama a Abraham. Y Abraham deja muchas cosas que pudo lograr, recibió el llamado específico y aceptó por fe el propósito de Dios. En el segundo caso de Isaac, Isaac aprendió a confiar en los momentos más críticos de su vida. Para él era más fácil abandonar la tierra prometida, pero cuando Dios le habla, Isaac confió en Dios y fue prosperado. Ahora estamos viendo Jacob. Él pudo haber conquistado mucho con su fuerza, con su astucia, su inteligencia. Usted puede lograr muchas cosas, pero solo Dios puede transformar de adentro hacia afuera. Jacob fue cambiado su nombre. En vez de Jacob se le llamó Israel. Y como cuarto punto vamos a ver Génesis capítulo 50, verso 24 al 26. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham y a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd. Ahora otra cosa importante. José conocía perfectamente a Dios y dice a su familia que pongan su esperanza en Dios, que pongan su confianza en Dios. José pudo traer el pueblo de Dios a Egipto. José pudo haber hecho muchas cosas, pero él escogió poner su esperanza en el plan y el tiempo de Dios. Recuerda, José pudo haber hecho muchas cosas. José trajo a su familia a Egipto, pero él tomó la decisión de decir a su familia: pongan su esperanza en el plan y en el tiempo de Dios. Muchos sabemos la historia de José, cómo José fue prosperado y cómo fue engrandecido. Entonces es importante para nosotros. Estamos tocando el tema cómo al comenzar una iglesia. Y este texto de Génesis nos muestra cómo Dios inicia su pueblo, usando hombres más que recursos. Entonces debemos entender que para empezar una nueva iglesia, Dios necesita personas y no bienes materiales. Esas cosas vienen como consecuencia ya del crecimiento de la iglesia. Así que 4 puntos importantes para recordar. Primero, que acepte el propósito de Dios para su vida. Que confíen en Dios en los momentos más críticos de su existencia. Y recuerde que sean transformadas sus vidas por la gracia de Dios.
y que pongan su esperanza en Dios. El reino de Dios necesita con urgencia hombres y mujeres que permitan a Dios que los use como Él desea y en el tiempo de Él. A veces nosotros queremos usar a Dios. En el reino de Dios es a lo contrario. Dejemos que Dios nos use. Dejemos que sea Dios quien transforme nuestras vidas. Dejemos en Dios todas nuestras cargas y nuestras luchas y acepte el llamado de Dios. Dios lo está llamando a usted, quizás para que sea salvo, quizás para que emprenda un ministerio, quizás para que levante una iglesia o quizás para que empiece un estudio bíblico. Dios lo está llamando. Él lo quiere transformar. Si está pasando momentos críticos, confíe en Él, que su esperanza esté en Dios. Que el Señor me lo bendiga.